Well, listen, for those of you who don't know, we have a YouTube channel. Para los que no saben, tenemos una página de YouTube. And you can, the majority of the sermons that we've ministered here at the church are online. Not all of them, but most of them. La mayoría de los mensajes que se han dado aquí se pueden encontrar en YouTube. And if you were unable to attend last week, I want to encourage you to go back and listen to last week's message. Si no estuvieron aquí la semana pasada, les animo que vuelvan a revisar ese Because mensaje. this series of messages, actually, they build one upon the other. Porque este mes estamos en secuencia con los mensajes del Espíritu Santo. Last week, we touched on the person of the Holy Spirit. La semana pasada fue acerca de la persona del Espíritu Santo. And this week, we want to look at a little bit more about the promise of the Holy Y Spirit. esta semana veremos un poco más acerca de la promesa del Espíritu Santo. Amen. Next week, we may touch on the power of the Holy La Spirit. semana que entra, el poder del Espíritu Santo. Amen. How many of you want more power of the Holy Spirit in ¿Cuántos your quieren life? más del poder del Espíritu Santo? Amen. Amén. We all need it. Todo lo necesitamos. If Jesus needed it, we need it. Si Jesucristo lo necesitó, nosotros también. Amen. Amén. Do you know, I'm going to ask you a question. Who knows how old Jesus was when he did his first miracle? ¿Cuántos saben qué edad tenía Jesucristo cuando hizo su primer milagro? About 30. There you go. That's good answers. Más o menos 30. So he was about 30 years old. 30 años. So you say, well, why did he wait so long? Y te preguntarás, ¿pero por qué se esperó tanto tiempo? Well, it was all about God's timing. Es según el tiempo de Dios. There was a God's kairos moment for Jesus to manifest himself as the Son of God. Era el momento kairos de Dios para que Jesucristo se manifestara como el Hijo de Dios. And we know, I'll ask you another question here then. So what preceded Jesus working miracles? What happened in his life before he started working ¿Qué miracles? sucedió antes de que What Jesucristo important event? empezara a hacer milagros en su vida? ¿Qué sucedió? Okay, well, he did go through the desert, but even before that, Estuvo en el desierto he was 40 baptized. días y antes de entrar al desierto fue bautizado en agua. So he was baptized at the River Jordan, and the Right. Bible says that the Holy Spirit at that moment came from heaven and came upon him, right? Fue He was filled bautizado with the en Holy el río Spirit. Jordán y la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y no solamente fue bautizado en agua, sino también en el Espíritu Santo. So even though he was fully human, he was also fully divine. Aunque era completamente humano, también era completamente divino. But he did not operate in his divinity while he was on the earth Pero él no operó en su divinidad mientras estaba en la tierra, until he received the power of the Holy Spirit. hasta que recibió el poder del Espíritu Santo. And that divine nature, or the power of that divine nature, was activated in his life. Esa naturaleza divina y su poder fue activada entonces en su vida. And then, of course, we know he was 40 days, went through, fasted for 40 days, was in the wilderness, tempted of Satan. Y de ahí se pasó 40 días en el desierto ayunando y siendo tentado por Satanás. He overcame all temptation, and then he went into his hometown. Superó toda la tentación y luego vino a su pueblo. But the Bible says he came, at first it says he went into the wilderness full of the Holy Spirit. Y dice la Biblia que cuando entró al desierto, entró lleno del Espíritu Santo. And he came out full of the Holy Y Spirit. salió lleno del Espíritu Santo. And so when he came out and read the text from Isaiah about the prophecy about himself. Y al salir del desierto fue y leyó
en el libro de Isaías la profecía acerca de sí mismo. He said, "The Spirit of the Lord is upon me. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. He has anointed me Me ha ungido to preach the gospel to the poor, para predicar el Evangelio a los to set pobres, at liberty them that are bound, liberar a los que están atados, to heal or to set the captives free, liberar a los cautivos, open the blind eyes." abrir los ojos de los ciegos. In other words, to do the work of the kingdom of God here on the earth. Hacer la obra del reino de Dios aquí en la tierra. So he referred to that experience that in his life, Se refirió a esa experiencia en su vida, the Holy Spirit coming upon el him. Espíritu Santo descendiendo sobre él, He referred to it as the anointing. como se refirió a ello como la unción. God, he said, "The Spirit of the Lord has anointed me Dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido to do the work of the ministry." a hacer la obra del ministerio. And so we also need that anointing upon our lives. También nosotros necesitamos esa unción sobre nuestras And vidas. that anointing is a result of the coming of the Holy Spirit upon our lives. Esa unción es el resultado de la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. And so this last week I mentioned about the work of the Holy Spirit. La semana pasada compartí acerca de la obra del Espíritu Santo. So the first work being our salvation. La primera obra siendo nuestra salvación. So today I want to talk to you about another aspect of the work of the Holy Spirit. Hoy quiero compartir con ustedes otro aspecto de la obra del Espíritu Santo. So the second work of grace that the Holy Spirit does in our lives La segunda obra de gracia que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas is it deals with the anointing or the fullness of the Holy Spirit in us. es que trata con la llenura del Espíritu Santo en nosotros. So this is why it's important to go back and watch last week's message if you weren't here last Por week. eso es importante revisar el mensaje de la semana pasada si te lo perdiste, Because it lays a foundation for today's porque message. pone el fundamento para este mensaje. Amen. Amen. So today we want to look at the promise of the Holy Spirit Hoy queremos ver la promesa del Espíritu Santo. as well. So let's go ahead and let's go to the Lord in prayer and then we'll Vamos get a into the orar. word. Amen. Heavenly Father, we thank Padre you for Santo, this te damos day. gracias por este día. We just pray your blessing upon Oramos tu your word. bendición sobre tu palabra. We just pray, God, that the Holy Spirit Oramos would que tu open up our Espíritu Santo abre nuestro understanding. entendimiento. Help us, Lord, to receive all that you Ayúdanos, have Señor, for a us. recibir todo lo que tienes para nosotros. We just, Lord, we give you thanks for the anointing. Te damos gracias, Señor, por tu unción. The anointing is for each one of us. La unción es para cada uno de nosotros. The anointing breaks every yoke. La unción rompe todo yugo. Lord, if we're bound by teaching that's kept us from receiving the fullness of your Spirit, Si estamos atados por enseñanzas que nos restringen de recibir la llenura de tu Espíritu, we pray that you would break that off of us. pedimos que rompas eso de nuestras vidas. Lord, if we're bound by a lack of understanding, Si somos cautivos por falta de entendimiento, Lord, open up our understanding. abre nuestro entendimiento. And we just give you thanks and Y praise. te damos gracias y gloria. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. I want to read a passage of scripture found in John chapter 14, Quiero leer una escritura en Juan 14, beginning in verse 15. empezando en el versículo 15. Amen. Amén. The Word of God says, You're going to switch to Spanish. oh, yeah, I'm going to switch to Spanish. Okay. Yeah. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, Si ustedes me aman, if you love me, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. if you love me, keep my commands. Y yo le pediré al Padre, And I will ask the Father, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. and he will give you another advocate to help you and be with you forever. El Espíritu de verdad, The Spirit of truth. a quien el mundo no puede aceptar, The world cannot accept him
porque no lo ve ni lo conoce. because it neither sees him nor knows him. Pero ustedes, But you, and I'm speaking to the church, está hablando a la iglesia, he's speaking to the believer. al creyente. Pero ustedes But you sí lo conocen, know him, porque vive con ustedes for he lives with you y estará en ustedes. and will be in you. No los voy a dejar huérfanos. I will not leave you as orphans. Volveré a ustedes. I will come to you. Esta es una enseñanza de Jesús muy importante, This is a very important teaching of Christ's. porque durante su ministerio aquí en la tierra con los discípulos, During Jesus Christ's ministry here on the earth, Él les estaba enseñando cosas del reino de Dios. he was teaching his disciples kingdom principles. Y en ese momento podemos ver que Él les estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. And he was teaching them on the Holy Spirit. Él les dijo, yo voy a pedir al Padre que les envía que les enviará otro consolador. He said, I'm going to ask the Father that he will send you another comforter Para estar con ustedes para siempre. to be with you always. Jesús tenía que salir, Jesus had to go, pero dijo, no los voy a dejar como but he said, I'm huérfanos. not going to leave you as orphans. El Espíritu Santo les va a acompañar The Holy durante mi Spirit ausencia. is going to be with you while I'm gone. Y también algún día yo voy a regresar. And then one day I will return. Entonces, Él estaba enseñándoles de algo que iba a pasar. He was teaching them about something that was to come. Primero tenemos que reconocer que ellos eran creyentes. First, we need to recognize that these were believers he was speaking to. Fueron los discípulos de Jesús. These were his disciples. Ellos habían caminado con Él por años, los 3 años. They had been walking with him for 3 years. Entonces, ellos ya habían hecho una profesión de fe en Jesús. They had already professed Jesus as their Hasta Lord. que algunos de ellos eran los apóstoles. Some of them were apostles. Entonces, Él les está diciendo algo muy importante. So he's saying this Sobre very el Espíritu important thing Santo. to them on the Holy Spirit. Él dijo, les voy a dar otro consolador, I will give you another comforter, el Espíritu de verdad, the Spirit of truth, que el mundo no puede recibir that the world cannot receive porque no lo conocen because they don't know him y no pueden verlo. and they can't see him. Pero ustedes But you sí lo conocen. know him. No podemos conocer a Jesús sin el Espíritu You Santo. cannot know Jesus Christ without the Holy Spirit. Él dijo, el Espíritu Santo vive con He ustedes. said the Holy Spirit lives with you. Y aquí viene la profecía, la palabra profética. And here's where he gave that prophecy. Él dice, y estará en ustedes. And shall be in you. Entonces él dijo, está con ustedes. He's with you, he said, about the Holy Spirit, Porque eran cristianos, because they were believers. eran creyentes. They Entonces were no saved. puedes ser creyente si el Espíritu Santo no está contigo. You cannot be a believer if the Holy Spirit is not with you. Pero él estaba hablando de una promesa del Padre, But he was talking about the promise of the Father. que era completamente diferente. That was a different experience. Esa palabra consolador That word comforter en el griego es parakletos, in the Greek is parakletos. paraclete. Paraclete. Consolador es solamente uno de los muchos nombres del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Comforter is just one of the many names of the Holy Spirit in the New Testament. También usa la palabra abogado, He also uses the word advocate, intercesor, intercessor, ayudador. helper.
Entonces, la palabra paracletos da referencia exclusivamente al Espíritu Santo. The word paraclete exclusively refers to the Holy Spirit. Entonces, la promesa de Cristo es que el Espíritu Santo ocuparía un lugar en nuestras vidas. So Jesus Christ was promising them that the Holy Spirit would have a place in their lives. Y también otra palabra, o bueno, una traducción de paracletos es amigo, Another translation of paraclete is friend, maestro, teacher, compañero y guía. companion, guide. Entonces, el Espíritu Santo es todas estas cosas. This Holy Spirit is all of these things. De igual que Cristo era todas estas cosas para sus seguidores, el Espíritu Santo sigue siéndolo. Even as Jesus was all of these things to his disciples while he was on the earth, the Holy Spirit is all of these things to us and continues to be that. Amén. Amen. Mire, el Espíritu Santo tiene su función en dos obras. The Holy Spirit functions in two works. Bueno, la semana pasada hablamos de la obra salvífica. Last week we referred to the salvation, the work of salvation. O sea, no podemos ser salvos sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. We cannot be saved without the Holy Spirit working in us. Y también hablamos de la obra que va junto con la salvación, es la obra de la santificación. We talked about sanctification that came as well with salvation. Y la segunda obra es su obra en el bautismo con poder. But the second work of the Holy Spirit is the baptism of the Holy Spirit. El bautismo con poder también activa la operación de los dones espirituales en nuestras vidas. This baptism in power activates the gifts and callings on our life. En la primera obra, el Espíritu Santo es el maestro. In the first work, the Holy Spirit is the teacher. Él nos enseña de las cosas de Jesús. He teaches us about the things of Christ. Jesús lo llama el Espíritu de verdad. Jesus refers to him as the Spirit of truth. Entonces es el Espíritu que nos revela la verdad de las cosas del reino de So Dios. it's the Holy Spirit that reveals truth to us about the kingdom of God. Él nos revela de quién es Jesús He reveals to us who Jesus is y también nuestra necesidad para un Salvador. and our need for a Savior. Sin esta obra del Espíritu Santo, ninguno de nosotros llegaremos a ser salvos por Jesucristo. Without this work of the Holy Spirit, nobody would be able to come to salvation in Christ. En Juan 14:26, In John 14:26, Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Entonces no podemos conocer a Jesús ni conocer las cosas del reino sin el Consolador, sin el Espíritu de verdad. So we cannot know Jesus or salvation or about the kingdom of God without that Spirit of truth, the Holy Spirit. Y hablamos de esto la semana pasada. Una de las obras del Espíritu Santo es que Él trae convicción de nuestros pecados. We talked about this last week. One of the works of the Holy Spirit is to bring conviction of our sins. Y este espíritu de convicción es lo que nos lleva al arrepentimiento. And this spirit of conviction leads us to repentance. O sea, Él nos enseña el camino correcto. He shows us the way to come to God. Este espíritu de convicción, es importante que seamos sensibles a este espíritu.
It's important that we be sensitive to the spirit of conviction. Y es importante entender la diferencia entre el espíritu de convicción y el espíritu de condenación. We need to know the difference between the spirit of conviction and the one of condemnation. Porque Cristo no vino para condenarnos. Jesus did not come to condemn us. Este viene del diablo. That comes from the devil. El diablo te condena. The devil condemns you. Él dice que no eres digno, He says you're not worthy. que no vas a recibir nada de Dios, You're not going to receive anything of the Lord. que eres basura. You're trash. Entonces es lo que hace este espíritu de That's condenación. what the spirit of condemnation does. Pero el espíritu de convicción, hay veces que él, ¿cómo se dice? He whispers, susurra. Susurra. Hay veces que nos susurra. ¿Sí? ¿Nos susurra? The spirit of conviction sometimes whispers. Susurra. Susurra. I'm learning. So there are times he whispers to us. Hay veces que el espíritu nos dice calladita. Y él dice, mi hijo, no te conviene, ¿no? And he says, no, this is not good for you. Y hay veces, bueno, nos trata como los hijos, ¿no? He treats us like his children. Hay veces que, no, hijo, ya no debes de hacerlo. No, son, this is not good for you. Pero cuando se está acercando a la calle, está pasando ahí por la avenida, los carros, ¿no nos susurra? But when the child is getting near to the street and about to go out there, you're not just going to whisper. Nos grita. He's going to be loud. Hay veces que él nos grita. Sometimes he's loud. And he yells at us. Nos Entonces, grita. mire, es lo que hace el Espíritu Santo, pero esta es la voz de convicción. But that's what the Holy Spirit does. But this is a word of conviction. Porque Él quiere rescatarnos. Because he wants to rescue, save you. Él quiere llevarnos a un lugar mejor. Take us to a better, safer place. Él quiere cuidar de He nosotros. wants to take care of us. No quiere hacernos daño. He doesn't want to harm us. Él no quiere ponernos a sentir mal de nosotros mismos. He doesn't want to make us feel bad about ourselves. Por eso es importante esa parte de la obra del Espíritu Santo. That's why that part of the Holy Spirit is important. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Because without repentance, there is no salvation. No hay vida eterna en Jesús. There is no eternal life with Jesus. Y la segunda obra de la gracia del Espíritu Santo And the second work of grace of the Holy Spirit es el bautismo en el Espíritu Santo. is the baptism of the Holy Spirit. Entonces, esta segunda obra es una experiencia totalmente diferente de la primera obra de gracia. So this second work is a totally different work than the initial work of salvation. Y muchos se confunden en ese punto. Many are confused on this. Y nosotros, bueno, vamos a clarificarlo un poco más adelante. And we'll be clarifying this as we go Pero on. sí queremos tocar ese punto. We want to touch on this. Porque hay una diferencia entre la obra salvífica del Espíritu Santo, Because there's a difference between the saving power, the saving work the of saving grace, work of grace of the Holy Spirit in your life, y la obra del bautismo en el Espíritu Santo. and the work of the baptism of the Holy Mire, en Spirit. cuanto a la obra de la salvación, Referring to the work of salvation, Juan 3, John 3, Cristo tuvo un encuentro con un sacerdote de los fariseos, Nicodemo. Jesus met a priest. Jesus had an encounter with a religious priest, a Pharisee named Nicodemus. Y él dice en el versículo 3, And in verse 3, he said dijo a Nicodemo, to Nicodemus, él dijo,
quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No one can see the kingdom of God unless they are born again. Y versículo 5 dice, y te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Entonces el nuevo nacimiento es la obra de regeneración y santificación. So, being born again is the work of regeneration and sanctification. Y esta obra es instantánea. And this is an instantaneous work. Cuando te confiesas a Jesús, cuando te arrepientas, When you repent and confess Jesus eres salvo. as your Lord and Savior, you're saved. Pablo dijo, si creemos en nuestros corazones Paul said, if you believe in your heart y si confesamos con nuestras bocas que Jesús es Señor, on the Lord Jesus and confess with your mouth that Él God dijo- raised him from the dead, él dijo, seremos salvos. you shall be saved. Entonces la obra salvífica del Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, la obra es instantánea. So the first work of the Holy Spirit, our salvation experience, is right then, instantaneous. Y va junto con la obra de la santificación. And it goes together with the work of sanctification. Mire, ya santificación es una palabra grande que quiere decir apartados para el uso exclusivo de Dios. Sanctification is a big word that means set apart for God's use. El momento de que tú te entregas tu vida a Cristo, The moment that you give your life to Jesus, la obra del Espíritu Santo te santifica. the work of the Holy Spirit sanctifies you. Aprendemos la semana pasada, nos sella, We learned last week, it seals us. nos marca como propiedad de Dios. The Holy Spirit seals us as God's property. Pero tenemos que entender que las obras de la santificación del Espíritu Santo, But we need to understand that the work of sanctification of the Holy Spirit, aunque es instantánea, even though it's instantaneous, también es progresiva. it's also progressive. La salvación, eres salvo. En el momento de que tú entregas tu vida, eres salvo. Salvation is instantaneous. No, The es que- moment you give your life to Jesus, you're saved. Pero la obra de santificación es progresiva But the work of sanctification is a progressive work. por toda la vida. It continues throughout your life. Es como, cada mañana me gusta tomar un cafecito. It's like every morning I like to drink coffee. ¿Cuántos ya tienen su cafecito en la mañana? How many are like that? O dos. De verdad. Yo tomo mi cafecito y luego lavo el vaso. I drink my coffee and I wash my cup. El vaso es el vaso. The cup's the cup. Pero para reusarlo tengo que limpiarlo. But to use it again, I have to wash it. Tengo que mantener este vaso limpio todos los días para usarlo. I have to keep that cup clean so I can use it again. Y es la obra de la santificación. And that's the same as the work of the sanctification. Somos salvos. We are saved, Pero durante el día o durante la semana la ropa se mancha but throughout the week, your clothes get dirty por pensamientos, actitudes, by thoughts, attitudes, acciones. actions. Entonces son cosas que nos mancha They're things that dirty us, y tenemos que ser lavado. and we need to be washed. Y es lo que hace el Espíritu Santo. And that's what the Holy Spirit does. Primero por la convicción. First, by bringing conviction. Que no debes de pensar así. You shouldn't be thinking that way. Oye, no debes actuar You así. shouldn't be acting that way. No tratas a tu pareja así. Don't treat so and so that Es la way. convicción. These are convictions. Pero también a través del arrepentimiento But also, as you repent, viene la santificación. you become sanctified. Otro lavado. Otro lavado.
Another washing. Él nos lava, nos limpia. He cleans us, he washes us. Entonces, ya así me explico. You get it. The sanctification is progressive. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo The first work of the Holy Spirit nos hace candidatos para la segunda obra del Espíritu makes Santo. us candidates for the second work of the O sea, Holy no Spirit. puedes tener el segundo sin el primero. You cannot have the second without the first. Amén. Amen? Mire, el bautismo en el Espíritu Santo es una obra muy distinta de la primera. You cannot be baptized in the Holy Spirit without being saved first. They're very different works, Pero es el mismo Espíritu Santo. but the same Holy Spirit. No hay dos Espíritus Santos. There are not two Holy Spirits. Amén. Amen? Cuando se entrega su vida a Cristo, When you give your life to Jesus, ya el Espíritu Santo está contigo. the Holy Spirit's with you. Tienes el Espíritu Santo. You have the Holy Spirit. Pero no, Cristo no estaba hablando de esto. But Jesus wasn't talking about that. Él estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo, He was talking about the promise of the Holy Spirit que todavía no había llegado sobre los discípulos. that had not yet come upon the disciples. Incluso en San Juan capítulo 7, In John 7, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. he said, if anyone's thirsty, let him come to me and drink. Y él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. And from his innermost De your innermost being. being will flow rivers of living water. Y Juan agregó a las palabras de Jesús, dijo, de esto hablaba del Espíritu Santo que llegaba, que estaba por llegar, porque todavía Jesús no había sido glorificado. And John added, he was talking about that Jesus was talking about the Holy Spirit that was to come, but hadn't because Jesus had not yet been glorified. Entonces, Jesús en este momento, en Juan 7, estaba hablando de algo que iba a pasar, So in John 7, it's speaking about something that had not yet happened, pero que iba a llegar. but was coming. Estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. It's talking about the infilling of the Holy Spirit. Hay diferentes términos hablando del bautismo del Espíritu Santo. There are different ways that speak of the baptism of the Holy Pues Spirit. uno de ellos es ser llenos del Espíritu Santo, One of them is being filled with the que Spirit, significa ser bautizado con el Espíritu which is Santo. the same as being baptized with the Holy Y Spirit. yo quiero clarificar algo muy importante, I want to clarify something porque important. hay enseñanzas erróneas acerca de lo que yo estoy hablando hoy. I know there are bad teachings about False teachings. about this topic. Porque unos enseñan que al momento de recibir a Cristo es bautizado con el Espíritu Santo. Some teach that at the time of your salvation, at that same time, you're baptized in the Spirit. Pero no es el caso. But that's not the case. Si recibe el Espíritu Santo. Yes, you receive the Holy Spirit. Jesús dijo, Él está con ustedes. Jesus said he's with you, Pero Él dijo, estará en ustedes. but he says, but he shall be in you. Hay una diferencia. There's a difference. Otra falsa enseñanza es que uno tiene que hablar en lenguas para ser salvo. Another false teaching is some believe that you have to speak in tongues to be saved. Hay un grupo que se llama apostólicos, There's a group, apostolics. que otro término que usan es solo Jesús, Jesus only. Jesus only group. Y ellos creen que uno tiene que hablar en lenguas, tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo para ser salvo. And they believe that you have to be baptized in the Holy Spirit, speak in tongues before you are saved. Y la identificación de esa es que tiene que hablar en lenguas para ser salvo. So that you have to speak in tongues to be saved. Es lo que ellos
creen. is what they believe. Pero esa doctrina no es una doctrina bíblica. But that's not a biblical teaching. Porque no, el bautismo del Espíritu Santo es la segunda obra de la gracia del de Dios. Because the baptism in the Holy Spirit is the second work of La grace. primera es la salvación First is y salvation la santificación, and sanctification. y es la obra del Espíritu Santo. It's the first work of the Holy Spirit. Y tú tienes el Espíritu And you Santo, have the Holy Spirit if you're saved. pero Cristo está diciendo, hay más, But Jesus said there's more. hay más. There's more. Hay algo que está por venir. There's something to come. Es una promesa del Padre, dice. It's a promise of the Father. Yo quiero todo que Dios tiene para mí. I want everything that God has for me. No quiero quedarme sin lo que Dios ha preparado para mi vida. I don't want to be without what God has prepared for me. Cuando yo recibí a Cristo, When I accepted Christ, de verdad yo no tenía un fondo religioso. I did not have a religious background. Cuando tenía los 23 años me entregué mi vida a Jesús. When I was 23 years old, I gave my life to Jesus. Ya muchos ya lo saben que yo era drogadicto. Many know my testimony. I used to be a drug addict. La noche que yo entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió. But the night I gave my life to Jesus, my life changed. Totalmente, Totally changed. completamente. Completely changed. Entonces Dios puso en mí una hambre para las cosas de Dios, para la palabra de Dios. God placed in me a hunger for the things of God, for the Word of God. Y yo estaba día y noche desde mi salvación, desde mi conversión, estaba comiendo la palabra. So after No conversion, literalmente. I was hungry and receiving of the Word day and night. El siguiente domingo, The next Sunday, ya tenía 8 años en el Señor, 8 días en el Señor. a week after my salvation, Estaba en la iglesia y a la salida el pastor me preguntó. I was at church. On my way out, the pastor asked me, Él me dijo, ¿has recibido? Me dijo, oye, felicidades, escuché, porque estaba en otra iglesia cuando entregué mi vida a Cristo. it was a different church from where I had gotten Y saved. el pastor me dijo, oye, escuché que entregaste tu vida a Jesús la semana pasada. And the pastor said, hey, congratulations. I heard you accepted Jesus as your Lord last week. Y le dije, sí, pastor, y entregué mi vida y me preguntó algo. I said, yes, pastor, I gave my life to Jesus. And Y he asked me something. Me dijo, ¿recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? He said, did you get baptized in the Holy Spirit? Yo le dije, pastor, de verdad no lo sé. I said, I don't know. Sé que sentí la electricidad, el poder de Dios sobre mi vida. He said, I know I felt the power of God on me. Y él me dijo, pues Dios quiere que tú recibes el bautismo con el Espíritu Santo. He said, well, God wants you to receive the Y baptism le of the Holy dije, Spirit. pues ¿para qué estamos esperando I said, well, entonces? what are we waiting for? Y ahí oraron por mí y Dios me llenó con su espíritu. So they prayed for me, and God filled me with His Holy Spirit. Mire, el requisito es lo que dijo Jesús en Juan 7:37. So the requirement is what Jesus said in John 7:37. Bueno, primero es la salvación. Salvation. Tiene que ser un candidato. You have to first be a candidate by being saved. Pero también tiene que tener sed o hambre. But you need to be hungry, Cristo dijo, thirsty. si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesus said, if you are thirsty, come to me and drink. Y recibirás ese poder de lo alto. And you will receive this power from on high. Mire, no fue la primera vez que Jesús había hablado con sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo. This was not the first time Jesus spoke to his disciples about the promise of the Holy Spirit. Pero recuérdense de los tiempos de Dios. But remember the times of God. Ahora el tiempo de Dios para ellos, para recibir la promesa, se estaba acercando. Now it was getting closer to the time that they were to receive this promise. Ellos estaban
esperando en esta esperanza, esta promesa. They were waiting for this promise. Ella podemos leerlo en el día de Pentecostés. We can read about it at the day of Pentecost. in Incluso Scripture. quiero animarles a esta semana leer el libro de Hechos. I encourage you this week to read the book of Acts. ¿Cuántos no han leído el libro de Hechos? Pero todo, desde el primer capítulo al capítulo 28. How many of you have not read 28 the whole book of Acts? 28 capítulos. 21 chapters. Pero es una historia increíble. It's an incredible story. Y va a levantar su fe. It's going to raise your faith. Va a prepararle para las cosas que Dios tiene preparado para It's ti. going to prepare you for what God has Entonces prepared quiero for you. animarles, toma tiempo leer ese libro de Hechos esta I want to semana. encourage you to take time to read the book of Acts this week. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. En Hechos 2:4, Acts 2:4. ahí tenemos la primera experiencia de cuando la iglesia fue lleno del Espíritu Santo. We see the first experience of when the church was filled with the Holy Spirit. Incluso este es el término más común acerca del bautismo con el Espíritu This Santo. is the most common term used in relation to the Holy Spirit. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo They all were filled with the Holy Spirit y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, and began to speak in other tongues, según el Espíritu les concedía expresarse. as the Spirit gave them to The speak. utterance. Utterance. Entonces, este es el término más común, que fueron llenos del Espíritu Santo. This is the most common term. They were filled with the Holy Spirit. Pero es el mismo término de ser bautizado en el Espíritu But it's the Santo. same thing as being baptized. in the Holy Significa Spirit. lo mismo. It means the same. Para ser lleno del Espíritu Santo es más una experiencia, es más que una experiencia. To be filled with the Holy Spirit is more than an experience. O sea, si ellos fueron llenos del Espíritu Santo, If they were filled with the Holy Spirit, entonces sí es una experiencia. yes, it is an experience. Pero es más que una experiencia. But more than just an experience. Es un estado de ser lleno. It is a state of being filled. Es un estado de ser. It's a state of being. Pablo dijo, Paul said, no se emborrachen con vino don't be drunk with wine que lleva al desenfreno, that leads to drunkenness. Al contrario, dijo, On the contrary, he said, sean llenos del Espíritu. be filled with the Spirit. Entonces, esta palabra está hablando no solamente de una experiencia, This word is not talking about just one experience, pero que sean llenos, o sea, diariamente tenga esa experiencia. but about a continually being filled. Mantienen una vida llena del Espíritu Santo. Maintaining a life full of the Holy Spirit. Y aquí en este versículo, And in this verse, Pablo está contrastando. I'm going to say this in English. You can translate that for me. Sure. So Paul is contrasting the spirit-filled life with that of an alcoholic. Pablo está comparando la vida llena del Espíritu con la de un borracho. To be intoxicated is to be in a state of drunkenness, Estar intoxicado es estar en un estado de borrachera, which is achieved by excessive drinking. que se lleva a cabo con So- beber So demasiado. when you're drunk, it is a state of being drunk. Cuando estás borracho es un estado de ser. And I can relate with that because during my youth, I was surrounded by alcoholics and drug addicts. Yo me relaciono porque de joven estaba rodeado de alcohólicos y drogadictos. I was one of them. Y yo era uno de ellos. So every waking moment, they are either stoned or they're in the process of getting high. Entonces, en su vida cotidiana o están ya endrogados o están a punto de endrogarse. So a drug addict or an alcoholic, they live
to get drunk or to get high. Un drogadicto o un alcohólico vive para la siguiente borrachera o la siguiente droga. That is their addiction. Es su adicción. It is a craving inside of them. Es una hambre dentro de ellos para They, eso. they feel that they can't live without it. Se sienten como que no pueden vivir sin ello. You see, an alcoholic thirsts after drink to satisfy this craving. Un alcohólico tiene sed del alcohol para The same satisfacerse. thing with a drug addict. Y así el drogadicto también. They depend on the drug or the alcohol just to be able to function. Dependen en ese alcohol o esa droga para aún poder funcionar bien. Someone who's addicted to alcohol, Alguien que está adicto al alcohol they cannot function. They can't work. They can't do anything until they get drink. no funcionan bien en su ser sin llegar a beber más. So how much more as believers should we thirst for living water? Y como más nosotros como creyentes debemos tener sed por agua viva. The living water that flows from the Holy Spirit. La agua viva que fluye del Espíritu Santo. To the point that we become totally dependent upon His power Al punto de que dependemos del poder de Dios. and His influence upon our daily Y lives. dependemos de su influencia sobre nuestra vida cotidiana. That without drinking of this living water of the Holy Spirit, Que sin beber de esta agua viva del Espíritu Santo, we cannot function. no funcionamos. We cannot function in the spiritual world. No funcionamos en el mundo espiritual. We need the Holy Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. The Holy Spirit, el Espíritu Santo nos hacen partícipes en la naturaleza o en su naturaleza divina. The Holy Spirit makes us a part of God's divine nature. Amén. Segunda de Pedro, 2 Peter. y quiero cerrar con esa parte. And I want to close with this. Segundo de Pedro, In 2 Peter, el primer capítulo, first chapter, dice, su divino poder, His divine power, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gracia, gloria y excelencia, has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. by His own glory and goodness. But His point is that He has given us everything we need for a godly life. Él está hablando de la obra del Espíritu Santo, He's speaking of the work of the Holy Spirit, su divino poder. His divine power. Versículo 4. Verse 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, Through these, He has given us His very great and precious promises, so that luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. llegan a tener parte en la naturaleza divina. You participate in God's divine nature. Este versículo es poderoso, This is a powerful verse. es poderosísimo, Very powerful. porque realmente habla de la obra del Espíritu Santo en Because it nosotros. speaks of the work of the Holy Spirit in us. ¿Y de quiénes somos nosotros? And whom we belong to. El Espíritu Santo no nos hace dioses, The Holy Spirit doesn't turn us into gods, pero esta naturaleza divina, cuando recibimos a Jesús, mora en nosotros. but this divine nature, when we receive Jesus as Lord and Savior,
lives in us. Recuérdense de la semana pasada Remember last week que la escritura da referencia al Espíritu Santo como el Espíritu eterno. that the scripture refers to the Holy Spirit as the eternal Spirit. Esta eternidad divina ha venido a la tierra para transformarnos. This divine eternity has come to earth to transform us. El Espíritu Santo manifiesta en nosotros para abrir nuestro conocimiento a Jesús. The Holy Spirit works in us to open our knowledge of Christ. Y es a través de ese poder, a través del Espíritu And it's through this power of the Holy Spirit, y a través de este conocimiento que And es la salvación, this knowledge of salvation, que podamos alcanzar y disfrutar una vida nueva y llena de la gloria de Dios. this knowledge of God through salvation, that we can live and experience everything that God has for us. Cristo ha hecho su parte, God has done his, Christ did his part. murió en la cruz, He died on the cross. pagó el precio para nuestros pecados. He paid the price for our sins. No hay nada que podemos agregar a esta obra. We cannot add anything to that. Y ahora el Espíritu Santo sigue haciendo la obra de Jesús en la tierra. And now, the Holy Spirit continues to do the work of Jesus on the earth. Pero lo hace a través de nosotros. But he does it through us. Lo que Dios requiere es un instrumento. What God desires is an instrument. Dios está buscando hombres y mujeres God is looking for men and women para llenar con su Espíritu Santo, to fill with his Holy Spirit, para empoderarlos con este poder de lo alto, to empower with this power from on high, para llevar a cabo su misión aquí en la tierra. to fulfill his plan in this earth. Solo no podemos hacerlo. We cannot do it alone. Hay gente que lo han intentado People have tried, y sí podemos alcanzar cosas buenas, and we can accomplish some good things. pero tarde o temprano vamos a fallar a Dios. But we're going to fail God eventually. Por eso necesitamos el Espíritu para guiarnos, That's why we need God's Holy Spirit to guide us. para abrir nuestro conocimiento como Jesús dijo a los discípulos. To open up our understanding, as Jesus said to the disciples. Él dijo, cuando viene el Espíritu He Santo, said, when the Holy Spirit comes, Él les enseñará todas las cosas, o va a recordarles de todas las cosas que yo les he enseñado. he will remind you of all the things I taught you. Porque cosas que Cristo estaba compartiendo con ellos en el momento Because some things that Jesus was teaching them at the time eran verdades profundas espirituales. were deep spiritual truths. Y realmente no podían ellos alcanzar a entender todo, And they couldn't grasp it all. porque no tenían la capacidad espiritual. They didn't have the spiritual capacity to do so. Pero está bien, la semilla estaba sembrada. But that seed had been sown. Y Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo viene, And Christ said, when the Spirit of God comes, Él va a dar fruto de esa semilla que es sembrado. he's going to bear fruit of the seed I have Y sown. ustedes van a recordar cosas que en ese momento no pueden entender. And you will remember things that you didn't grasp before. Mire, Dios, el universo de Dios es masivo. God's universe is massive. Lo que Dios tiene para la iglesia no podemos entender con nuestra mente. What God has for the church, we cannot grasp in our own mind. Porque esta mente está en contra de las cosas de Dios. Because our mind is against the things of God. Tu carne no quiere ayunar. Your carnal being does not want to fast. Es un acto espiritual. It's a spiritual act. Pero como Juan dijo, yo tengo que menguar.
I must decrease. ¿De qué estaba hablando? What's he talking about? Pues claro, él tenía que salir de la tierra porque era el tiempo de Dios. For Jesus, it meant he had to leave this earth. It was that time of God. Pero el principio es lo mismo. The principle is the same. Pero es el mismo principio. Esa carne tiene que menguar This carnal man must decrease para que el espíritu puede vivir. so that our spiritual man can grow. Y por eso es importantísimo entender esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. That's why it's so important for us to understand this promise that God has for us. La semana que entra Next week, voy a hablar del poder, de qué significa el poder del Espíritu Santo. I'll be sharing about the meaning of the power of the Holy Spirit. El poder divino de lo que Pedro está hablando. The divine power that Peter speaks of. Pero en este momento quiero que entiendan But for now, I want you to understand que el Espíritu Santo no tiene límites that the Holy Spirit has no limits, y Él quiere obrar en ti. and He wants to work in you. Él quiere hacer su obra He wants to do His work, y es una obra divina. and it's a divine work. Es una obra de Dios. It's the work of God. Él trae el reino de Dios para manifestarse en su vida, en tu He vida. brings the kingdom of God to be made manifest in your life. Él suelta el poder de Dios en su vida He looses God's power on your life para que pueda hacer la voluntad de Dios. so that you can do God's will. Yo quiero más. I want more. Yo quiero que el Espíritu sopla sobre mi vida. I want God's Spirit to breathe on me. Cuando el pastor me preguntó si había sido recibido el bautismo del Espíritu Santo, That day when that pastor asked me if I had received the baptism in the Holy Spirit, realmente yo no sabía de lo que estaba hablando. I didn't know what he was talking about. No, yo no entendí ese término. I didn't even know what that term meant. Yo no sabía que había una diferencia entre la promesa y la recepción o la obra salvífica del Espíritu Santo. I didn't know there was a difference between being saved and being baptized in the Spirit. Recién nacido en Dios, una semana. I was a newborn in Christ. Pero ¿sabe qué? Pedro dice lo siguiente. But Peter says the following. Él dice como un niño como un bebé recién nacido. As a newborn babe, Él dijo, desea la leche pura espiritual de la palabra. desire the pure milk of the word. Y es lo que tenía. And that's what they had. Yo tenía hambre, Oh, that's what I had. I Como- was hungry como un bebé recién nacido. as a newborn babe. Yo no sabía de lo que estaba hablando, I didn't know what he was talking pero about, lo quería. but I wanted it. Si era de Dios, If it was from God, lo quería. I wanted it. Mire, todas las promesas de Dios las recibimos por fe. All of God's promises we receive by faith. El bautismo con el Espíritu The Santo, baptism in the Holy Spirit, nuestra salvación, our salvation, sanidad, healing, cualquier promesa que encontramos en la palabra de Dios, every promise in God's word, la recibimos por fe, we receive it by faith. por fe. By faith. Yo no sé cómo se encuentra en ese momento, I don't know where you find yourself today. qué necesidad tiene. What is your need? Espero que tiene hambre de las cosas de Dios. I hope that you're hungry for the things of God. Yo me imagino que sí, por eso están aquí. I imagine you are. That's why you're here. Si tiene hambre y sed, If you're hungry, you're thirsty. dice la palabra The word says que va a ser that you will be filled. que Será serás lleno. lleno, saciado, dice la palabra, saciado. Satisfied. Gloria a Dios. Si estás aquí esta mañana
If you're here this morning, la obra más importante del Espíritu the major work of the Holy Spirit es nuestra salvación. is our salvation. Si estás aquí esta mañana If you're here this morning y todavía no has entregado tu vida a Jesús, and you haven't given your life to Jesus, esta es la promesa primordial. that is the first and most important promise, Nuestra salvación, our salvation. que nos hace candidatos para recibir todas las promesas de Dios. And as we are saved, that makes us candidates to receive all the rest of God's promises. Entonces voy a pedirles algo. So I'm going to ask you this. Cierren sus ojos y inclinen sus rostros por un momento. Close your eyes and bow your heads, please. Si estás aquí esta mañana If you're here this morning y todavía no has entregado tu vida a Jesús and you have yet to give your life to Christ, para ser tu Señor y Salvador, asked Him to be your Lord and your Savior, dice la palabra, the Word says, hoy es el día de la salvación. today is the day of salvation. Hoy no tienes que esperar. Today, you don't have to wait. Queremos orar por ti, We want to pray for you in making this public confession. porque yo no quiero que salga de ese lugar sin tener la oportunidad de conocer a Jesús. I don't want you to leave this place without having received the opportunity to know Jesus. Entonces, con cada ojo cerrado, With every eye closed, en la presencia de Dios, the presence of the Lord is here. escucha la voz del Espíritu Santo. Hear the voice of the Holy Spirit. A ver qué te está diciendo, What is He speaking to you? qué consejo te está dando. What advice is He giving you? Siente la convicción del Espíritu Santo. Do you feel the conviction of the Holy Spirit? A lo mejor estás aquí y has entregado tu vida a Cristo, Maybe you're here and you have given your life to Jesus. pero no estás, o sea, no estás en un lugar donde que Dios tiene para ti. But you're not serving Him in what He has for you. A lo mejor hay algo en tu vida que no debe estar ahí. Maybe there's something in your life that shouldn't be there. Deje que el Espíritu Santo te ayuda, Let the Holy Spirit speak to you and te help you te santifica. and sanctify you. Si eres tú, levanta la mano, quiero orar por ti. If it's you, just raise your hand. I want to pray for you. Si Dios te está hablando, If God is speaking to you right now, levanta la mano, queremos orar por ti. raise your hand. We want to pray for you. Gracias, Padre. Dios te bendiga. ¿Quién más? Deje que el Espíritu te habla. Let the Spirit speak to you. Deje que el Espíritu te toca. Let God's Spirit touch you. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Dios es amor. God is love. Él te ama. He loves you. Él quiere lo mejor para ti. He wants the best for you. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. ¿Quién quiere que Jesús te toque esta mañana? How many want to be touched by Jesus this morning? Gloria a Dios. ¿Cuánto quiere más de Dios? Who wants more of God? ¿Cuántos dicen, yo quiero todo que Dios tiene para mi vida? How many would say, I want all that God has for me? Si eres tú, puedes ponerse de pie If conmigo. it's you, stand up. Yo no dudo que todos queremos lo que Dios tiene para nosotros. I don't doubt that that we all want what God has for us. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Gloria a Dios. Vamos a tomar ese tiempo para alabar a Dios.